Buenas tardes, soy Daniela Tovar y le voy a exponer el caso de Darley Zulay Guevara. Esta pacientica la vimos hace 8 días, la valoramos hace 8 días. Darley tiene 21 años de edad, viene de Cali, ocupación independiente, como antecedentes importantes tenemos en familiares, hipertensión y diabetes y en odontológicos, prevención y operatoria dental. Su motivo de consulta es iniciar el tratamiento de ortodoncia para mejorar mi sonrisa. Según el índice facial de Martini-Saller, tenemos una paciente con un índice facial mesoprosopo correspondiente a un porcentaje del 87.9%. Y según Martín, Bedoya y Osorio, con el mismo porcentaje la clasificamos dentro de la clase 1. Al análisis facial horizontal y vertical, encontramos que es una paciente aparentemente simétrica, donde la línea media facial coincide con el filtro en la punta de la nariz. La línea bipupilar, si no es paralela a la línea bicomisural, vemos que están descendidas levemente hacia el lado izquierdo. Observamos competencia labial, labios normales, arco de cupido no acentuado y borla del mentón aparentemente normal. En los tercios faciales encontramos que es una paciente con un tamaño total del 19.4 centímetros, donde sus tercios pues están relativamente proporcionales. El tercio superior corresponde al 33.4%, el tercio medio al 32.5% y el tercio inferior al 34%. De pronto el tercio inferior pues lo encontramos un poquitico levemente aumentado. Al análisis de los quintos faciales vemos pues los quintos no son totalmente simétricos, pero tampoco hay una simetría grave. El rango varía desde 21.5% al 20% dentro de los quintos. El ala nasal derecha la encontramos por fuera del canto interno con un exceso de base alar de 1 milímetro. Vemos comisuras labiales no coincidentes con el limbus mediales oculares. Vemos que es una boca un poco pues más grande. Al análisis del perfil facial, me dio un paciente con perfil recto que corresponde con 14 grados. Al análisis de Schwartz, vemos que es un perfil también recto, pero con una cara prominente. Al análisis del ángulo mentocervical, me dio dentro del promedio con 88 grados. En los análisis de los ángulos faciales encontramos que el ángulo glabellar está aumentado con 138 grados, el ángulo nasolabial me dio un poco disminuido de 90 grados, me dio el surco mentolabial, corresponde al 5 milímetros con un ángulo promedio. Según la línea estética, me dio que el labio superior está en normoquelia y el labio inferior en proquelia, y según la línea Arnett me da que los dos se encuentran en proquelia. Doc, al análisis miofuncional vemos que la ATM es asintomática, los músculos también, la fonación también. Yo no sé si usted se acuerda, pero al momento de valorarla, observamos que la paciente interponía la lengua al momento de hablar. Entonces, dentro del análisis miofuncional coloqué que tenía interposición lingual. En cuanto a la región labial, pues encontramos una musculatura normal, una competencia labial, unos labios normales, un poco pues gruesos, pero ningún otro tipo de alteración. Según la clasificación de la apariencia y la estética facial, vamos a observar en la macroestética. Vemos que las comisuras labiales no coinciden con el eje pupilar, se observa comisura del lado izquierdo canteada con respecto a la del lado derecho. Observamos que la línea media facial coincide con la línea media dental superior, pero no con la inferior. Observamos que no hay un paralelismo entre los planos bipupilares, bicomisurales, pues porque se encuentran caídos y con el labio inferior. En la estética observamos que hay competencia labial en reposo, hay cierre labial no forzado, el labio superior e inferior pues se encuentran normales, el arco de cupido no acentuado, hay una exposición gingival al momento de sonreír, una sonrisa no consonante y media, y observamos unos corredores amplios. En la línea media facial, pues como ya lo había dicho, coincide con la línea media dental superior. En la microestética, observamos, según las proporciones, me dio una proporción de 80%, o sea que está dentro del rango de la proporción ideal. Aquí observamos mejor, pues claramente, que la línea dental inferior se encuentra desviada 2 milímetros a la izquierda. ¿Qué más observamos? Vemos que el frenillo vestibular se encuentra sobreinsertado, que podría ser una de las causas de ese diastema a nivel de los centrales. Vemos que los cenis no están totalmente armónicos. En el análisis cefalométrico, doctor, bueno,
En el tipo facial me dio un tipo facial mesoprosopo con un cono dólico facial. Doc, en la clasificación esquelética, pues según al hacer el momento del ANB, me dio de 5 grados, me corresponde una clase 2. Pero al momento de yo trazar el plano de Witts perpendicular al plano oclusal, el plano B me quedó posterior al plano A y me dio de menos 3 milímetros, clasificándolo en clase 3, Doc. Ya en el análisis maxilar me dio que encontramos que el maxilar se encuentra en prognatismo y encontramos que la mandíbula solamente con el SNB me dio prognatismo, pero en las otras medidas me dio dentro del promedio. El ángulo goníaco me dio de hipergonia de 132 grados, solamente por 2 grados, Doc. Sí me dio una flexión mandibular de 8 grados con una hiperflexión y la altura de la rama me dio dentro del promedio. El crecimiento de mi paciente fue vertical de 114 grados. En el análisis del plano oclusal también me dio un plano oclusal verticalizado de 25 grados y la relación en sentido vertical sí me dio dentro del promedio. En el análisis dental superior, todo me dio en promedio, excepto la proyección del incisivo que me dio de 2 milímetros con un retrodontismo. En el análisis dental inferior me dio Doc pues varias medidas con proinclinación, pues me dio con respecto a Frankfurt, proinclinado por 6 grados y la proyección del incisivo me dio un prodontismo con 4 milímetros de exceso, correspondiendo pues a 8 milímetros y las relaciones dentales con el ángulo interincisivo me dio que estaba disminuido. Al análisis de los tejidos blandos, pues todos me dieron alterados, me dio el tamaño de la nariz, pues pequeña, pero por las medidas que se toma, pero pues vemos que ella tiene una nariz anchita. El ángulo nasolabial sí me dio disminuido, el labio superior me dio tanto con la vertical de subnasal como SN pogonio me dio con proquelia, el labio inferior también me dio en proquelia, la posición anteroposterior del mentón me dio de retrogenia con un menos 10 milímetros, y el tipo de perfil, como ya lo había dicho, me dio de 18 grados, dándome un perfil convejo. Al análisis de la radiografía panorámica DOC vemos que presenta 31 dientes, que solamente digamos que le falta por formarse es la cordal del lado derecho. Se observa dilaceración del diente 12 y 22. Se observa una zona radiopaca en la zona del 16 compatible con una restauración en amalgama. Observo neumatización del seno maxilar, pero en el seno del lado derecho vemos que se observa no radiolúcido, sino radiopaca, no sé si de pronto asociarlo con algún quiste de retención mucosa, y observamos los quistes, y observamos los cóndilos redondeados. Al análisis del paralelismo radicular vemos que más que todo en la parte posterior el paralelismo se encuentra alterado. Al análisis de Thiel-Landerdorf vemos que son medidas que no son pues totalmente asimétricas, las dos ramas me dieron más o menos en promedio, la del derecho de 60 y la del izquierdo 57, los cuerpos sí me dieron de igual medida, el cóndilo derecho me dio 2 milímetros más alto que el cóndilo izquierdo, pero digamos que dentro de los rangos se encuentran proporcionales. Al análisis de las fotos, vemos en el análisis intraoral, con una foto frontal, vemos la línea dental superior, digamos que se encuentra dentro de ese rango, coincide con la línea media facial, la línea media dental inferior está desviada a la izquierda 2 milímetros, vemos diastemas desde el 13 al 23, observo una medida borde a borde entre el 23 y 33, un biotipo periodontal mediano, un frenillo vestibular sobreinsertado y los no armónicos. En las fotos de lateral derecha e izquierda observo que hay clase 1 molar y clase 1 canina en el lado derecho. En el lado izquierdo observo una clase 3 molar por 2 milímetros y una clase 1 canina. Doc, pues digamos que pues yo lo clasifiqué como clase 1 porque el canino cae sobre el espacio entre el canino y el premolar inferior, pero pues obviamente pues ella presenta ahí diastemas. En el arco superior, Doc, en la oclusal superior, ¿qué observamos? Vemos pues un arco superior ovalado, unas arrugas palatinas normales, la línea media no me dio que coincida exactamente con el rafé, sino que se encuentra desviada un poquito 2 milímetros. Vemos la presencia de los diastemas que ella tiene, sobre todo en la parte anterior de
13 a 23, hay una amalgama palatina a nivel de 16, una mucosa de color y textura normal y una mesobestíbulo rotación del 23 y del 24. En la oclusal inferior, doctor, vemos que también es un arco ovalado, que hay una linguoversión del 32, una vestíbulo-versión del 34, una meso-vestíbulo-rotación del 44 y una caries oclusal a nivel del 37. En la sobremordida vertical y horizontal, Doc me dio un overjet y un overbite muy justo. Me dio un overjet de 1 milímetro y un overbite de 1 milímetro. También lo tomé con respecto al diente 21 y 31. Al análisis de los modelos DOC, pues en el análisis del modelo en la foto frontal, pues observamos lo mismo que ya dije en la foto. En los análisis de modelos lateral derecha e izquierda, observamos lo mismo con la clasificación. La curva de speed también me dio muy justa, DOC, tanto del lado derecho como izquierdo, me dio de 1 milímetro, o sea, leve. Al análisis de Bolton Doc en el Bolton anterior me dio que había un exceso de Bolton mandibular de 0.7 milímetros. Y en el Bolton total Doc me dio un exceso de Bolton maxilar de 0.8 milímetros. Ahí no sé, Doc, si pues me dio ya en el exceso de Bolton total. Entonces, pues creería yo que el exceso, la alteración que habría alterada con respecto a inferior sería en la parte posterior y no en la parte pues anterior, obviamente. Según POT, no encontré una discrepancia a nivel transversal, digamos que tiene espacio suficiente. En la parte anterior me dio positivo de 5.7 y en la parte posterior positivo también de 5.2. En el POT inferior tampoco me diagnosticó que la paciente tuviera alguna discrepancia a nivel transversal. En la parte anterior me dio una diferencia positiva de 1.2 y en la parte posterior también una diferencia positiva de 6.5. En Carey Doc me dio también que habían valores positivos en la parte superior de 2.4 y en la parte inferior de 4.2. Según Corehouse Doc me dio un paladar profundo que corresponde al 49.6%, con un exceso o una diferencia del 7.6 con respecto a la norma. Segundo, la comparación sagital con el arco superior, yo observo obviamente que el cuadrante 1 se encuentra mucho más mesial con respecto al cuadrante 2. Hallazgos y diagnósticos, Doc. El pues diagnóstico sistémico encontramos una paciente ASA1 y el facial una paciente mesoprosopa. En los hallazgos encontramos que es pues, un índice facial mesoprosopo, clase 1, un perfil convejo, una cara prominente, unos tercios que no son proporcionales, una sonrisa que es no consonante y media. Observamos dentro de los hallazgos corredores bucales amplios, proquelia tanto del labio superior e inferior, un ángulo glabelar aumentado, un ángulo nasolabial disminuido. Dentro de los diagnósticos, doctor, pues aquí sí me gustaría que de pronto usted me corrigiera. Yo a nivel esqueletal, pues como me dio uno con respecto al otro, predominó obviamente según ANB, relación la predominé yo con una relación sagital intermaxilar clase 2, también pues por las características de que encontramos prognatismo a nivel superior. Entonces, mi diagnóstico sagital y esqueletal definitivo para mí es clase 2. Sin embargo, dentro de los hallazgos puse que según Witts me dio clase 3, una NB clase 2, un prognatismo maxilar, una hipergonia leve de 132 grados, una hiperflexión mandibular severa de 8 grados, un plano verticalizado severo de 25 grados. Dentro de los diagnósticos definitivos dentales, me dio un diagnóstico obviamente con una desarmonía oclusal, un espaciamiento superior e inferior moderado y dentro de estos hallazgos que encontramos retrodontismo del incisivo superior, prodontismo del incisivo inferior, una línea media dental inferior desviada 2 milímetros a la izquierda, una relación molar clase 3 leve del lado izquierdo por 2 milímetros, un overjet y un overbite leve de 1 milímetro, una curva de speed leve derecha e izquierda de 1 milímetro. En los diagnósticos periodontales encontramos un frenillo vestibular sobreinsertado y en los diagnósticos funcionales interposición lingual, pues encontrando como hallazgo ese hábito lingual que la paciente tiene.
Objetivos del tratamiento. Dentro de los faciales es mantener mi perfil facial y mejorar la sonrisa. En los dentales, como objetivos tenemos el cierre de espacio, la corrección de la línea